Penguin Random House Audio presenta La venganza del punto clave, hiperrelatos, superdifusores y el auge de la ingeniería social, de Malcolm Gladwell, narrado por Edson Matus. Para Edie, Daisy y Kate. Nota del autor. Hace 25 años publiqué mi primer libro. Se titulaba El punto clave. En esa época tenía un apartamento en el barrio de Chelsea, en Manhattan. Todas las mañanas me sentaba a mi mesa, desde la que veía el río Hudson a lo lejos, y escribía antes de ir a trabajar. Como era mi primer libro, no tenía una idea clara de cómo hacerlo. Escribía con esa mezcla de desconfianza en uno mismo y euforia tan propia de todo autor novel. Decía al principio: el punto clave es la biografía de una idea. Se trata de una idea muy sencilla. Consiste en pensar que la mejor forma de entender los cambios misteriosos que jalonan nuestra vida cotidiana, ya sea la aparición de una tendencia en la moda, el retroceso de las oleadas de crímenes, la transformación de un libro desconocido en un éxito de ventas, el aumento del consumo de tabaco entre los adolescentes o el fenómeno del boca a boca, es tratarlos como puras epidemias. Las ideas, los productos, los mensajes y las conductas se extienden entre nosotros igual que los virus. El libro se publicó en la primavera de 2000, y la primera parada de mi gira de promoción fue una lectura en una pequeña librería independiente de Los Ángeles. Acudieron 2 personas, un desconocido y la madre de una amiga mía, pero no ella. La he perdonado. Me dije, bien, supongo que esto ya está. Pero no era así. El punto clave creció como las epidemias que describía, al principio de manera gradual y después a toda velocidad. Cuando salió la edición de bolsillo, ya formaba parte del espíritu de la época. El libro pasó varios años en la lista de los más vendidos del New York Times. Bill Clinton se refirió a él como a ese libro del que todo el mundo habla. La expresión punto clave se hizo tremendamente popular en Estados Unidos. Yo solía bromear con que sería mi epitafio. ¿Sé por qué el punto clave caló tan hondo? Lo cierto es que no. Sin embargo, si tuviera que adivinarlo, diría que fue porque era un libro optimista que sintonizaba con el clima de optimismo de esa época. Había llegado el nuevo milenio. La delincuencia y los problemas sociales estaban en franca disminución. La Guerra Fría había terminado. En mi libro ofrecía una receta para promover transformaciones positivas, para encontrar la manera de que las pequeñas cosas marcaran grandes diferencias. 25 años es mucho tiempo. Piense en lo diferente que es hoy de cómo era hace un cuarto de siglo. Nuestras opiniones cambian. Nos cambian los gustos. Nos importan más unas cosas y menos otras. A lo largo de los años, a veces pensaba en lo que había escrito en el punto clave y me preguntaba cómo había llegado a escribir las cosas que decía. ¿Un capítulo entero sobre los programas infantiles Barrio Sésamo y Blue's Clues? ¿A qué venía eso? Entonces ni tan siquiera tenía hijos. Luego escribí Blink, Fuera de Serie, David y Goliat, Hablar con extraños y El clan de los bombarderos. Creé el podcast Revisionist History. Senté la cabeza con la mujer que amaba. Tuve 2 hijos, enterré a mi padre, volví a correr y me corté el pelo. Vendí el apartamento de Chelsea. Me fui a vivir fuera de la ciudad. Un amigo y yo creamos la empresa de audio Pushkin Industries. Adopté un gato y lo llamé Biggie Smalls, como el rapero. ¿Conoce la sensación de mirar una fotografía suya muy antigua? Cuando yo lo hago, me cuesta reconocer a la persona que aparece en ella. Por eso pensé que sería interesante volver a visitar el punto clave con motivo de su 25º aniversario, para reexaminar lo que había escrito hacía tanto tiempo con unos ojos muy distintos. En el punto clave 2.0, un escritor regresaría al escenario de su primer éxito de juventud. No obstante, cuando me sumergí por segunda vez en el universo de las epidemias sociales, me di cuenta de que no quería volver a pisar el mismo terreno que había explorado en el punto clave. El mundo me parecía demasiado distinto. En mi primer libro, presentaba una serie de principios para ayudarnos a entender la clase de cambios bruscos en los comportamientos y las creencias que conforman nuestro mundo. Esas ideas siguen pareciéndome útiles.
Sample complete. Ready to continue?